Dicen que el silencio del espacio es absoluto. Que allá afuera, entre las estrellas, nada se escucha. Pero yo lo recuerdo distinto. Lo recuerdo como un rugido interminable, como el grito de millones de almas apagándose bajo el fuego de quienes llegaron primero. El primer contacto no fue como lo soñamos en los libros, ni como lo predijeron los optimistas de antaño. No hubo embajadores ni saludos pacíficos. No fue un encuentro de culturas ni un despertar iluminado. Lo que descendió del cielo aquella noche no fue un mensaje de paz, sino un saqueo brutal. No fueron exploradores, eran piratas. Todo comenzó el 17 de marzo del año 2084. Los satélites de observación detectaron anomalías en la órbita exterior de la Tierra. Objetos gigantescos, metálicos, aparecieron sin previo aviso. Algunos creyeron que era un error de los sensores, otros pensaron en asteroides, pero cuando los cielos sobre Shanghái se abrieron con fuego azul, la verdad quedó desnuda. No eran visitantes, eran depredadores. En cuestión de horas, las principales ciudades costeras del mundo se vieron atacadas. Columnas de plasma arrasaron barrios enteros, los océanos se evaporaron en tormentas de humo negro, y los piratas descendieron en enjambres de naves menores, cazando, robando, destruyendo todo lo que encontraban. No buscaban conquistar. Buscaban saquear. Se llevaron tecnología, minerales, y lo más valioso de todo, vidas humanas. Millones de personas desaparecieron en los primeros meses, arrancadas de sus hogares como mercancía para algún mercado intergaláctico. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Los gobiernos se tambalearon. Las Naciones Unidas, impotentes, declararon estado de guerra global. Por primera vez en la historia, la humanidad entera se unió bajo un único estandarte, la supervivencia. Pero no fue fácil. No teníamos flotas estelares, no teníamos armamento capaz de rivalizar con la furia alienígena. Teníamos aviones de combate, misiles nucleares, y la voluntad de resistir. Y con eso, con esas herramientas primitivas frente a su poderío, comenzamos una guerra que se extendería por 30 años. Los primeros enfrentamientos fueron desastrosos. Recuerdo con claridad la batalla de Manila. Yo estaba allí, en la línea de defensa improvisada. Una flota de corbetas piratas descendió sobre la bahía, vomitando rayos de energía contra la ciudad. Nosotros, apenas con cazas adaptados, respondimos como pudimos. Los cielos se llenaron de fuego y humo. Perdimos miles en cuestión de minutos. Y sin embargo, uno de nuestros misiles balísticos, lanzado a ciegas, logró impactar de lleno contra la nave insignia enemiga. La explosión iluminó la noche, y por primera vez el mundo vio que sangraba. Ese momento cambió todo. Descubrimos que no eran invencibles. Sí, eran más avanzados, más veloces, más letales. Pero podían caer. Y si podían caer, entonces podíamos resistir. La guerra se convirtió en una danza de sangre y ceniza. Ciudades enteras fueron evacuadas, otras borradas del mapa. Los piratas no buscaban gobernarnos, solo regresar cada cierto tiempo, saquear lo que pudieran y marcharse al vacío. Nosotros aprendimos a esperar, a atrincherarnos, a golpear cuando la oportunidad se mostraba. 30 años en que una generación entera creció bajo el eco del miedo, bajo el rugido de alarmas antiaéreas, bajo el cielo cubierto de cicatrices de fuego. Perdimos mucho, familias, lenguas, culturas enteras. Pero en ese fuego nos templamos. Aprendimos su idioma, robamos su tecnología, desmantelamos cada nave caída para reconstruirla con manos humanas. Y poco a poco, forjamos nuestras propias armas. Hoy, mirando atrás, entiendo que sobrevivimos no por milagro, sino por obstinación. Porque aunque ellos llegaron como lobos hambrientos, encontraron en nosotros algo que nunca esperaron, la furia de una especie que no sabe rendirse. Y lo que sigue en esta historia no es un relato de derrota, es el relato del precio que pagamos para convertirnos en algo más. El enemigo no era un imperio, ni una civilización ordenada, sino una plaga.
Eso fue lo que descubrimos con el paso de los años. No había un solo estandarte bajo el cual se unieran, eran clanes piratas, bandas errantes de depredadores espaciales. Unos más organizados que otros, pero todos con el mismo objetivo: robar, esclavizar, consumir. El líder más temido de aquellos primeros años fue un alienígena que la humanidad aprendió a maldecir con rabia: Kaitar, señor de la nave conocida como la Garra del Vacío. Su figura alta y esquelética, su piel gris cubierta de cicatrices, y su voz distorsionada por implantes metálicos, lo convirtieron en un símbolo de terror. Donde aparecía su flota, las ciudades eran arrasadas. Se decía que coleccionaba cráneos humanos en su trono, como trofeos de su cacería. Pero incluso ante la oscuridad más profunda, los seres humanos siempre hemos buscado líderes, faros que iluminen la desesperación. Y allí surgió la general Elena Vázquez, quien unió las fuerzas dispersas del planeta en un solo ejército planetario, la Defensa Global Unificada. Bajo su mando nacieron las primeras bases orbitales, las primeras naves híbridas construidas con tecnología humana y fragmentos alienígenas capturados en batalla. Recuerdo claramente cuando Elena apareció en la transmisión mundial, en 2087, 3 años después del inicio de la incursión. Su voz era firme, su mirada de acero. No habló de esperanza vacía ni de victorias fáciles. Dijo simplemente: nos han tomado por víctimas. Nos han usado como ganado. Hoy empieza el largo camino para que entiendan que la humanidad no se domestica. Esas palabras ardieron en el pecho de cada sobreviviente. Y así comenzó una nueva etapa de la guerra. La primera de nuestras creaciones fue la Eclipse, un crucero de batalla improvisado a partir de 3 plataformas espaciales unidas por ingeniería desesperada. No era elegante, no era perfecta, pero era nuestra. Con cañones de plasma robados y un blindaje de titanio terrestre, se convirtió en el emblema de nuestra resistencia. Fue a bordo del Eclipse donde el coronel Miguel Andrade dirigió la primera ofensiva exitosa contra una flota pirata, destruyendo 3 corbetas en la órbita de Dakar. Ese día, por primera vez, no solo defendimos, atacamos. Los años siguientes fueron una danza de sangre y cenizas. Ellos regresaban cada temporada, lanzando ataques relámpago en diferentes continentes. Nosotros nos replegábamos, nos reorganizábamos, y golpeábamos sus retaguardias cuando menos lo esperaban. Era un juego de depredadores y presas, solo que ambos bandos intentaban ser lo primero. Pero la guerra nos marcó a fuego. Millones de vidas se perdieron en cada ola de ataques. Ciudades icónicas desaparecieron: Río de Janeiro, Hamburgo, Johannesburgo, borradas en cuestión de horas. Y en medio de esas tragedias surgieron héroes anónimos, como Sofía Torres, apenas una adolescente cuando perdió a su familia en el ataque a Lima. Creció en refugios subterráneos, aprendió a pilotar drones de combate y, con apenas 20 años, derribó ella sola una fragata pirata en la batalla de Alaska. Su nombre se convirtió en leyenda entre los jóvenes que nunca habían conocido un mundo en paz. El Dr. Alan Richter, por su parte, descifró los primeros protocolos de energía de los motores de curvatura de los invasores. Con cada nave caída, con cada fragmento de tecnología recuperado, nuestra ciencia avanzaba un siglo en un año. Los alienígenas nos habían subestimado, creyeron que solo éramos carne para sus mercados, pero no imaginaron que usaríamos sus propios despojos para aprender a caminar en las estrellas. 30 años, una generación entera creció sin conocer la calma. Los niños dibujaban naves en lugar de casas, las canciones hablaban de batallas en lugar de amor. La humanidad se convirtió en un pueblo de guerreros, obligado a pelear o desaparecer. Y así, mientras los piratas pensaban que solo jugaban con su presa, nosotros, en silencio, estábamos forjando un ejército para el futuro. Porque entendimos algo crucial: si aquellos no eran más que saqueadores, entonces allá afuera existían potencias aún más terribles. Y si algún día llegaban, tendríamos que estar listos para enfrentarlas. Las décadas siguientes fueron una prueba de resistencia, no solo militar, sino espiritual. Cuando miro atrás y pienso en esos años, me doy cuenta de que no sobrevivimos por la fuerza de nuestras armas, sino por la obstinación de nuestra voluntad. Los piratas atacaban como tormentas. Llegaban sin previo aviso, arrasaban, robaban y desaparecían.
Sus flotas se movían como enjambres en la oscuridad, imposibles de rastrear por completo. En un principio solo podíamos esperar sus golpes y resistir, pero con el tiempo aprendimos a predecirlos. El Dr. Alan Richter y su equipo descifraron patrones en sus trayectorias, rutas de salto que parecían caóticas pero escondían lógica en su origen. Esos cálculos salvaron millones de vidas, permitiéndonos evacuar ciudades antes de que cayera el infierno sobre ellas. Fue también gracias a Richter que la humanidad dio su primer salto más allá de la órbita terrestre, la creación de los motores Aether, un híbrido de ingeniería humana y alienígena que nos permitió mover nuestras naves más rápido de lo que jamás soñamos. Con los Aether nació la Valhalla, la primera nave insignia de la flota global. Colosal, forjada en los astilleros orbitales de la Luna, blindada con acero y carbono alienígena, fue nuestro grito de desafío. En su costado llevaba grabado un lema que se volvió eterno: de la Tierra, para la Tierra. Bajo el mando del coronel Miguel Andrade, la Valhalla se convirtió en nuestra lanza, liderando ofensivas que hasta entonces parecían imposibles. Recuerdo la batalla de Ceres, en el cinturón de asteroides. Kaitar había reunido a más de una docena de naves piratas, preparando lo que habría sido un asalto devastador contra la Tierra. Pero esta vez no esperamos. La Valhalla, junto a la Eclipse y la fragata Fénix, lanzaron el primer ataque humano en espacio profundo. La lucha fue feroz, los cielos se llenaron de fuego azul y rojo, proyectiles cinéticos chocaban contra escudos de energía, los asteroides explotaban como si fueran granadas cósmicas. Perdimos 2 naves menores, cientos de vidas, pero vencimos. La garra del vacío fue dañada gravemente, obligando a Kaitar a retirarse por primera vez en su vida. Ese día el universo supo que la humanidad ya no era solo una presa. Habíamos dejado de huir, y comenzábamos a cazar. Pero las victorias siempre tenían un precio. Cada batalla ganada significaba ciudades en ruinas, familias destruidas, culturas que se desvanecían como polvo. La guerra nos arrancaba todo, pero también nos daba un propósito común: sobrevivir como especie. Nunca antes estuvimos tan unidos. Las banderas nacionales se disolvieron en un solo estandarte, el del planeta entero. Fue también en esos años cuando comprendimos la magnitud de nuestro enemigo. A través de prisioneros capturados y registros arrancados de las computadoras enemigas, supimos que los piratas no eran más que escoria marginal de un universo más vasto y aterrador. Allá afuera había imperios, federaciones y colosos interestelares. Para esas potencias, la Tierra ni siquiera existía en los mapas. Éramos solo un mundo periférico, descubierto por la peor clase de buitres. Y aunque el miedo nos recorrió al comprenderlo, también encendió una chispa de orgullo. Si habíamos resistido 30 años a los carroñeros del cosmos, entonces tal vez podríamos resistir a cualquiera. El precio de nuestra supervivencia fue alto, demasiado alto. Los registros hablan de 50 millones de vidas humanas perdidas en las 3 primeras décadas. Pero cada muerte encendió una llama en los sobrevivientes. Nos convertimos en algo que jamás imaginamos, una especie nacida para la guerra. Y lo que comenzó como una resistencia desesperada, poco a poco, se transformó en el preludio de algo más grande, la forja de la humanidad como fuerza estelar. La guerra moldeó cada rincón de nuestra civilización. No había ciudad, país o familia que no llevara cicatrices del conflicto. Las generaciones que nacieron en medio de la tormenta no conocieron otra cosa que el sonido de las sirenas de ataque y el brillo de los cielos ardiendo. Para ellos, el miedo no era una emoción ocasional, era el estado natural del mundo. En la Tierra, las antiguas metrópolis se transformaron en fortalezas. Los rascacielos se convirtieron en torres de defensa, los túneles del metro en refugios antiaéreos, y las fábricas civiles en astilleros improvisados. Pero lo más importante no sucedía en la superficie, sino en el espacio. La órbita baja de la Tierra se llenó de acero humano. Centinela, la primera plataforma orbital defensiva, flotaba como un guardián sobre el planeta, equipada con cañones de riel capaces de atravesar el blindaje de cualquier corbeta pirata. Y no estaba sola, pronto se le unieron decenas de estaciones similares, formando un anillo de fuego alrededor del mundo. No obstante, cada avance que lográbamos era respondido con mayor brutalidad. Kaitar y sus clanes sabían que la humanidad ya no era un rebaño indefenso. Sus incursiones se volvieron más salvajes,
buscando quebrar nuestro espíritu mediante masacres indiscriminadas. Nunca olvidaré la noche de Lagos, cuando 3 naves piratas cayeron sobre África Oriental y, en pocas horas, redujeron a cenizas a Nairobi, Kampala y Dar es Salaam. Las aguas del lago Victoria hervían bajo el fuego de plasma, y los gritos de millones resonaban en la transmisión global. Ese día comprendimos que la guerra no era solo por recursos, era personal. Ellos querían doblegarnos. Pero lejos de quebrarnos, aquellas pérdidas nos hicieron más feroces. Surgieron guerrilleros espaciales, escuadrones humanos que se infiltraban en naves piratas capturadas, que luchaban cuerpo a cuerpo en pasillos metálicos contra criaturas diseñadas para matar. Muchos de esos comandos no regresaban jamás, pero cada misión dejaba atrás desinformación vital, armas robadas, planos que nos hacían más fuertes. La figura de Sofía Torres se convirtió en el símbolo de esa guerra clandestina. No era una comandante oficial, sino una combatiente nacida del dolor. Tras la destrucción de Lima, ella juró que jamás dejaría que otra ciudad sufriera lo mismo. Lideró a los Hijos del Vacío, un grupo de jóvenes que se infiltraban en naves enemigas usando cápsulas improvisadas. Sus acciones eran casi suicidas, pero lograron lo impensable. En 2096 capturaron intacta la Sombra Carmesí, una fragata pirata que se convirtió en la primera nave enemiga operada por manos humanas. Ese triunfo cambió el curso de la guerra. Con cada victoria, con cada gota de sangre derramada, nos acercamos más a un destino inevitable. Entendimos que no podíamos simplemente sobrevivir, teníamos que vencerlos. Porque mientras ellos siguieran rondando, la humanidad viviría encadenada al miedo. El coronel Andrade, al mando de la Atalaya, lo dijo en una transmisión que aún hoy se recuerda como una chispa que incendió los corazones. Los piratas creen que somos presas que aprendieron a morder. No entienden que somos depredadores que aprendieron a cazar en su propio terreno. La tierra nos esconde más. Hoy salimos a cazarlos en el vacío. Y así comenzó una nueva etapa, la ofensiva humana. No más esperar el golpe. No más esconderse en búnkeres subterráneos. Ahora éramos nosotros los que llevábamos el fuego hasta sus madrigueras cósmicas. La primera gran campaña ofensiva fue llamada Operación Martillo Estelar. Una flota de más de 30 naves híbridas, liderada por la Atalaya y la Eclipse, saltó hacia las coordenadas de un puerto pirata oculto en las lunas exteriores de Júpiter. La batalla fue una pesadilla de fuego y acero. Los piratas habían fortificado su guarida con minas orbitales y torretas automáticas. Miles de vidas se apagaron en cuestión de horas, pero al amanecer del tercer día, los restos del trono de huesos, la fortaleza insignia de uno de los clanes piratas más antiguos, ardían como una estrella moribunda. El precio fue terrible, pero esa victoria dejó clara una verdad: la humanidad ya no era una presa en fuga. La Operación Martillo Estelar fue un antes y un después. Hasta ese momento, los piratas creían que podían desgastarnos eternamente, que éramos un recurso inagotable de esclavos y botín. Pero cuando destruimos el trono de huesos, comprendieron que la humanidad había aprendido no solo a resistir, sino a golpear con fuerza devastadora. Sin embargo, esa victoria trajo consigo un nuevo tipo de oscuridad. Porque con cada nave que caía en nuestras manos, con cada trozo de tecnología arrancado de los cadáveres de sus flotas, nuestra ciencia se aceleraba más allá de lo que podíamos controlar. El doctor Alan Rister solía decir que estábamos caminando sobre fuego. Cada avance que robamos de ello nos da poder, pero también nos acerca al precipicio de convertirnos en lo mismo que combatimos, advertía. Y no estaba equivocado. Nuestros arsenales se volvieron más letales, nuestras naves más rápidas, nuestras armas más crueles. La línea entre defensa y venganza se desdibujaba poco a poco. Fue en ese tiempo cuando nació la Escuadra Fénix, compuesta por veteranos de las batallas más sangrientas. Eran la élite, guerreros que habían sobrevivido a lo imposible. Sus naves ligeras, rápidas como relámpagos, se infiltraban en los enjambres enemigos y destruían motores de salto antes de que los piratas pudieran escapar. A menudo se les llamaba los verdugos del vacío, porque donde ellos aparecían, no quedaban prisioneros. La guerra nos estaba cambiando. La humanidad, antaño un pueblo dividido por fronteras y rivalidades, se había convertido en una raza de luchadores unidos por el dolor común. Pero al mismo tiempo, nos endurecimos hasta la crueldad.
Las órdenes de rendición ya no existían. El recuerdo de las ciudades arrasadas y de los millones de inocentes desaparecidos nos empujaba a un único lema: ni uno solo de ellos debe quedar vivo. El enemigo, debilitado pero no derrotado, respondió con desesperación. Kaitar, aquel monstruo que había sido el rostro del terror por décadas, reapareció en el 2099 al frente de la Devorador de Soles, una nave tan colosal que eclipsaba el horizonte cuando entraba en órbita. Era su contraataque, un intento por quebrar lo que quedaba de nuestra voluntad. Y casi lo consigue. La batalla del Atlántico fue quizás la más brutal de la guerra. Durante 5 días enteros, la Devorador de Soles se enfrentó a la totalidad de la flota humana sobre el océano. Los mares ardieron bajo lluvias de fuego, islas enteras desaparecieron bajo explosiones termonucleares, y la atmósfera se llenó de cenizas hasta oscurecer los cielos. Millones murieron en las costas del mundo entero. Aún hoy, las aguas del Atlántico guardan cementerios de acero, tumbas de miles de naves y cuerpos que nunca pudieron recuperarse. Pero en medio de esa carnicería, brilló la furia humana. La Valhalla, gravemente dañada, embistió directamente contra el costado del Devorador de Soles. El choque fue apocalíptico, una colisión que iluminó el planeta entero como si un segundo sol hubiera nacido en el océano. Kaitar desapareció en esa batalla, junto con miles de valientes que sabían que no regresaría. El sacrificio fue atroz, pero el monstruo fue abatido. La noticia se esparció como un incendio: el verdugo de la humanidad había caído. Y aunque la guerra no terminó con su muerte, ese día comprendimos algo esencial: habíamos dejado de ser víctimas. Lo que nos mantenía vivos no era solo la tecnología robada, ni la suerte del destino. Era nuestra terquedad, nuestra furia, nuestra obstinada negativa a rendirnos. El enemigo retrocedió, fragmentado y debilitado. Los clanes piratas, huérfanos de líderes, comenzaron a devorarse entre sí. Era el principio del fin de la incursión. Pero no celebramos demasiado. Porque sabíamos que si aquellos eran solo carroñeros, entonces allá afuera había fuerzas mucho más poderosas. Y mientras enterrábamos a nuestros muertos, nos hicimos una promesa: si algún día esos imperios llegaban a la tierra, no nos encontrarían arrodillados, nos encontrarían armados y listos. Con la caída de Kaitar y la destrucción del Devorador de Soles, muchos creyeron que la guerra estaba cerca de su final. Pero los piratas, como las ratas, siempre encuentran forma de sobrevivir en las grietas. Durante los últimos 10 años de aquella larga pesadilla, ya no luchábamos contra un único enemigo organizado, sino contra una miríada de clanes dispersos que atacaban en oleadas descoordinadas. A primera vista, eso podía parecer un alivio. Sin un líder, los saqueadores carecían de la fuerza para lanzar un asalto total contra la tierra. Pero en la práctica, aquello los hacía aún más peligrosos. Como perros rabiosos, atacaban en manadas pequeñas, sorprendiendo colonias lunares, estaciones orbitales y asentamientos mineros en los cinturones exteriores. Era un enemigo fragmentado, imposible de erradicar del todo, y cada ataque significaba más sangre, más luto. Fue en ese periodo cuando la humanidad se enfrentó a su decisión más difícil: continuar a la defensiva, esperando que los clanes se extinguieran por sí solos, o lanzar una campaña final de exterminio. La general Elena Vázquez, ya envejecida pero aún firme, tomó la decisión que marcaría el destino de nuestra especie. No podemos dejar cabos sueltos. Si alguna de estas alimañas sobrevive, volverán. Debemos ser la tormenta que arrase sus guaridas. Así nació la Operación Tierra de Acero, el mayor despliegue militar de la historia humana. Cientos de naves híbridas, plataformas armadas y escuadrones de guerrilleros espaciales fueron reunidos bajo un único objetivo: erradicar a los últimos clanes piratas de nuestro sistema solar. La ofensiva comenzó en el 2102. Fue una campaña implacable, una cacería en cada luna, cada asteroide y cada estación enemiga. Allí donde huían los piratas, los seguíamos. Allí donde se escondían, los desenterrábamos a fuego y hierro. La sombra carmesí, ya en manos humanas, lideró decenas de incursiones, sembrando el miedo entre quienes alguna vez habían infundido terror en nosotros. Pero el costo seguía siendo inmenso. En la batalla de Ganímedes,
más de 50.000 combatientes humanos perecieron cuando un arsenal pirata explotó en cadena, convirtiendo el cielo de la luna en un infierno de radiación. En Titán, un escuadrón de infiltradores liderado por Sofía Torres destruyó el último puerto pirata del sistema de Saturno, a costa de sus propias vidas. Sofía, la niña huérfana de Lima, murió como mártir en un estallido de gloria, y su nombre quedó grabado en la historia de la humanidad como el de la mujer que jamás conoció el miedo. Cada victoria era pagada en ríos de sangre, pero poco a poco los clanes desaparecieron. Sus flotas se redujeron a restos dispersos, sus líderes cayeron uno a uno, y para el año 2114, tras 30 años de lucha ininterrumpida, la última nave pirata fue cazada y destruida cerca de Neptuno por el crucero Fénix. 30 años, una generación entera vivió y murió bajo la sombra del saqueo estelar. El precio fue insoportable, ciudades borradas, culturas mutiladas, más de 100 millones de vidas humanas perdidas. Y sin embargo, sobrevivimos. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, la humanidad resistió. El día en que la general Vázquez declaró el fin de la guerra, el mundo entero lloró. No de alegría, sino de alivio, de cansancio, de duelo. Habíamos ganado, sí, pero lo habíamos hecho sobre un campo de huesos. Y sin embargo, entre las lágrimas, nació una verdad inquebrantable: éramos distintos. Ya no éramos los hijos ingenuos de un mundo aislado. Éramos una especie endurecida por el fuego, curtida en el vacío, forjada por la guerra. Habíamos destruido a los piratas, pero también nos habíamos preparado para algo mayor. Porque en lo profundo de nuestros corazones sabíamos que aquello no era el final. Los piratas eran solo carroñeros. Allá afuera, en la inmensidad del cosmos, existían imperios verdaderos. Y tarde o temprano, uno de ellos pondría los ojos en la tierra. La pregunta no era si vendrían. La pregunta era cuándo. El fin de la guerra no trajo paz. Trajo un silencio extraño, inquietante, como el de un campo de batalla después de la carnicería. Durante 3 décadas habíamos vivido en estado de guerra permanente. Nuestros hijos crecieron escuchando explosiones, viendo cielos teñidos de fuego, aprendiendo a correr hacia los refugios antes de aprender a leer. Cuando los piratas fueron finalmente erradicados, nos encontramos frente a un mundo que ya no sabía cómo vivir sin la guerra. Las ciudades, reconstruidas una y otra vez, eran cicatrices de acero y concreto. La cultura entera se había transformado, las artes hablaban de heroísmo y resistencia, las canciones eran elegías a los caídos, y los cuentos para dormir relataban historias de naves humanas que cazaban monstruos entre las estrellas. No queda un solo rincón del planeta que no llevara la marca de lo vivido. En ese nuevo mundo, la humanidad tomó una decisión inevitable: no volveríamos a ser víctimas jamás. Y para cumplir esa promesa, se creó la Flota de la Tierra Unificada, la primera armada interestelar verdaderamente humana. Lo que había comenzado como improvisación y desesperación se transformó en doctrina, en estrategia, en un proyecto colosal que unió a científicos, ingenieros y soldados bajo un mismo propósito. La Valhalla había caído como leyenda en el Atlántico, pero de sus restos nació algo aún más grande, la Valhalla 2, un acorazado estelar diseñado no solo para defender la Tierra, sino para proyectar su fuerza más allá del sistema solar. Junto a ella se levantaron nuevas naves, la Aurora, la Titán, la Centella. Cada una era un símbolo de nuestra determinación de no volver a ser cazados. El Dr. Alan Richter, envejecido y cansado, dejó como legado los planos de una nueva generación de motores de curvatura, basados no en la tecnología pirata, sino en nuestra propia reinvención. Con ellos, nuestras naves podían viajar más lejos y más rápido de lo que nunca soñamos. Por primera vez, la humanidad miraba hacia las estrellas no con miedo, sino con hambre de descubrimiento y, sobre todo, de preparación. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué nos espera allá afuera? Los registros capturados a los piratas hablaban de imperios vastos, de razas que gobernaban cientos de sistemas estelares, de tecnologías que hacían ver a los saqueadores como insectos primitivos. Supimos de la existencia de un imperio llamado Soratian, de una federación conocida como el Consorcio Luminario, y de algo aún más temido, la Confederación Krael, descrita como un poder capaz de devorar mundos enteros. Era inevitable pensar que, tarde o temprano,
alguna de esas potencias se fijaría en nosotros. ¿Qué haríamos cuando eso ocurriera? Seríamos para ellos un socio, o una presa más. En las academias militares, los jóvenes se entrenaban sin descanso. Los niños aprendían sobre estrategia espacial antes de aprender historia antigua. Las fronteras del planeta ya no importaban, éramos un solo pueblo, una sola bandera, una sola especie preparándose para el próximo contacto. La general Elena Vázquez murió en el 2116, 2 años después del final de la guerra. En su funeral, transmitido a todo el planeta, sus últimas palabras fueron reveladas. Si los piratas fueron nuestra prueba, entonces el universo aún nos está examinando. Lo que venga, sea lo que sea, debemos enfrentarlo con la misma furia que nos mantuvo vivos. Sus palabras se convirtieron en credo. La humanidad había perdido millones, pero de esas cenizas nació algo más fuerte que nunca, la certeza de que, cuando el próximo visitante llegue a nuestro mundo, no encontrará víctimas indefensas. Encontrará guerreros que aprendieron a sobrevivir al infierno. Y así, la historia del primer contacto hostil terminó no con una paz dulce, sino con una promesa ardiente: la Tierra nunca volverá a arrodillarse. Los años posteriores al conflicto fueron una paradoja. Por un lado, el planeta respiraba aliviado al no escuchar más sirenas de ataque, al ver cielos despejados y naves enemigas quemando la atmósfera. Por el otro, la humanidad había perdido la inocencia. La paz ya no significaba lo mismo, era apenas un respiro, un paréntesis entre guerras que aún no habían comenzado. La reconstrucción fue titánica. Ciudades enteras fueron levantadas desde cero, no como simples centros civiles, sino como fortalezas del futuro. Nueva Shanghái, erigida sobre las ruinas de la primera ciudad atacada en 2084, se convirtió en un baluarte urbano, con rascacielos blindados y defensas orbitales dedicadas exclusivamente a protegerla. Nueva Lima, construida en honor a los caídos en la masacre que dio origen a Sofía Torres como símbolo, se transformó en una ciudad santuario, un recordatorio eterno del precio de nuestra libertad. La sociedad había cambiado en lo más profundo. La guerra nos enseñó a pensar como especie, no como naciones divididas. La economía global dejó de girar en torno al consumo y se orientó hacia la preparación bélica y la expansión espacial. Se crearon las academias de defensa estelar, donde niños de apenas 12 años se entrenaban en simuladores de combate, aprendiendo maniobras de evasión y tácticas de enjambre como si fueran juegos. El heroísmo se volvió aspiración cultural. Ser piloto, ingeniero o soldado no era una carrera, era un honor. Mientras tanto, la ciencia avanzaba a una velocidad vertiginosa. Los motores de salto a éter, perfeccionados gracias al legado del Dr. Alan Richter, abrieron el camino hacia la exploración más allá de Neptuno. Las primeras colonias permanentes surgieron en Marte, en la Luna y en el cinturón de asteroides, no solo como puestos de minería, sino como bases estratégicas. La humanidad había dejado de ser un pueblo confinado a su planeta, ahora éramos una civilización del sistema solar. Pero en ese avance siempre nos acompañaba una sombra. Porque en cada base, en cada nave, en cada discurso oficial, flotaba la misma certeza: lo que vivimos con los piratas no fue el final, sino apenas el preludio. Ellos eran los carroñeros. Allá afuera existen los titanes. Los informes extraídos de las naves piratas eran estudiados con obsesión. Las academias de estrategia simulaban escenarios de guerra contra potencias que jamás habíamos visto. Se diseñaban armas no para combatir bandidos dispersos, sino para enfrentar imperios enteros. Naves como la Aurora y la Titán eran colosos capaces de sostener batallas durante meses sin reabastecimiento, auténticas ciudades flotantes que llevaban en su interior fábricas, granjas hidropónicas y arsenales sin fin. Y, aún así, sabíamos que quizás no serían suficientes. El universo era vasto. La escala de lo que nos esperaba seguía siendo un misterio. En este clima de tensión contenida, surgió un nuevo tipo de liderazgo, no de caudillos militares, sino de visionarios. Científicos, estrategas y filósofos que comenzaron a preguntarse no solo cómo lucharíamos contra lo que viniera, sino también quiénes seríamos al enfrentarlo. Porque después de 30 años de fuego, la humanidad había sobrevivido, sí, pero también había cambiado. Nos endurecimos, nos volvimos implacables, y algunos temían que,
si llegaba otra guerra, ya no solo lucharíamos por sobrevivir, sino por dominar. La paz que conocíamos estaba sostenida sobre acero y preparación. Éramos como un arco tensado, esperando la flecha inevitable del destino. Y aunque no sabíamos cuándo ni dónde ocurriría, todo lo sentíamos en lo más profundo, tarde o temprano, el universo volvería a llamar a nuestra puerta. El silencio tras la guerra nunca fue verdadero. Era un silencio vigilado, cargado de armas, sostenido por la memoria del horror. La humanidad había aprendido demasiado como para confiar en la calma. No esperábamos paz eterna, esperábamos la próxima tormenta. Los sobrevivientes de la generación de fuego fueron quienes moldearon el nuevo destino del planeta. Muchos eran ya viejos soldados, héroes que llevaban en la piel cicatrices y en los ojos el peso de 3 décadas de masacre. Ellos fueron los maestros de una nueva generación que jamás conoció el sonido del miedo, sino el del entrenamiento constante. Los niños crecieron oyendo relatos no de cuentos de hadas, sino de batallas en las que se decidía la supervivencia del mundo. La historia misma se reescribió, el calendario se dividió en antes y después de la incursión. En ese tiempo de reconstrucción y alerta, nació el Consejo de la Humanidad, una entidad que reemplazó a las antiguas Naciones Unidas. Ya no éramos pueblos divididos, éramos una sola voz, una sola bandera, un solo ejército planetario. El lema del Consejo era sencillo y absoluto: la Tierra primero, el universo después. Bajo su mandato, la expansión al espacio se convirtió en prioridad. Marte se transformó en un bastión militar y científico. El cinturón de asteroides fue fortificado con estaciones de artillería capaces de lanzar proyectiles a fracciones de la velocidad de la luz. Las lunas de Júpiter y Saturno se llenaron de bases defensivas, verdaderas murallas cósmicas que cubrían las rutas de entrada al corazón del sistema solar. La humanidad estaba construyendo no solo un hogar, sino una fortaleza. Y sin embargo, incluso en medio de esa preparación, existía el debate. Algunos pensaban que debíamos buscar contacto, salir a explorar y tratar de encontrar aliados antes de que los enemigos llegaran a nosotros. Otros sostenían que cualquier civilización externa sería, inevitablemente, un depredador, y que mostrar nuestra existencia sería un suicidio. El recuerdo de los piratas, de ciudades ardiendo y millones desapareciendo, pesaba demasiado. La mayoría eligió el camino de la cautela. Pero el universo no espera que uno esté listo. En 2120, apenas 6 años después del fin de la guerra, ocurrió algo que nos recordó esa verdad. Los radares del Centinela-2, una de las plataformas orbitales más avanzadas, detectaron una anomalía en los límites exteriores del sistema solar. No era un asteroide ni una señal natural. Era un eco de motor de salto. Una firma desconocida. Durante 3 días enteros, las estaciones de escucha mantuvieron silencio, analizando cada fluctuación, cada partícula de energía. El veredicto fue claro: una nave, o quizás varias, habían pasado rozando los confines de Neptuno, y luego desaparecieron. El Consejo intentó calmar a la población, presentando aquello como un error técnico. Pero los que estábamos cerca de la verdad sabíamos lo que significaba: no estábamos solos. Alguien nos había visto. Quizás por accidente, quizás a propósito. Pero una mirada había caído sobre la Tierra. Ese descubrimiento no desató pánico, sino un frenesí. Los astilleros orbitales trabajaron día y noche, acelerando la construcción de nuevas naves insignia como la Aurora y la Titán. Los cadetes de las academias fueron enviados a la línea de defensa antes de terminar sus entrenamientos. La humanidad entera se tensó como una flecha a punto de ser liberada. No sabíamos si el próximo visitante sería un aliado o un conquistador. Pero estábamos seguros de algo: no volveríamos a recibirlos con las manos vacías. Si alguien más cruzaba el umbral de nuestro cielo, lo encontraría lleno de acero humano, dispuesto a luchar hasta el último aliento. El silencio del cosmos era engañoso. Y nosotros lo escuchábamos con la respiración contenida, como soldados que saben que el enemigo ya está cerca, aunque aún no se muestre. El eco de aquella nave desconocida marcó un punto de no retorno. Aunque oficialmente se habló de una anomalía técnica, en los corredores del Consejo de la Humanidad todos sabían la verdad: habíamos sido observados. Y nada en el universo ocurre por accidente.
El recuerdo de los piratas aún ardía en nuestra memoria colectiva, pero esto era diferente. Los saqueadores habían venido por recursos, por esclavos, por botines fáciles. Quienquiera que hubiese cruzado los límites de nuestro sistema no lo hizo para robar, lo hizo para evaluar. Era la mirada de un depredador o de un juez. Y ambas posibilidades eran igual de aterradoras. El Consejo ordenó el protocolo Centinela, una estrategia que hasta entonces solo existía en papel. Cada planeta colonizado, cada luna habitada, cada estación orbital, debía convertirse en parte de una red de defensa sincronizada, un escudo impenetrable que cubriría todo el sistema solar. Los astilleros más grandes jamás construidos flotaban ahora en órbita alrededor de Marte y la Tierra, dando a luz naves que parecían leviatanes de acero, la Valhalla 2, el Leviatán, la Centella. Pero más allá de la tecnología y el armamento, había un cambio más profundo. La humanidad ya no pensaba como una especie en reconstrucción. Pensábamos como una civilización al borde de una cruzada. Los discursos de los líderes eran claros: no buscaremos la guerra, pero si llega, no volveremos a ser víctimas. La educación, la cultura, incluso el arte, giraban en torno a la preparación. Un niño en 2120 no soñaba con ser futbolista o músico. Soñaba con pilotar una fragata estelar, con llevar el uniforme de la flota de la Tierra unificada. Y entonces ocurrió algo que nos dividió aún más. En una de las últimas transmisiones descifradas de las naves piratas, los analistas encontraron referencias a un poder inmenso, la Confederación Krael. Los piratas los describían como devoradores de mundos, una fuerza que arrasaba sistemas enteros y que incluso los más crueles saqueadores temían. Aquella revelación cayó sobre la humanidad como un martillo. Algunos clamaban que debíamos escondernos, apagar nuestras señales, convertirnos en un mundo invisible en el vasto mar del cosmos. Otros, en cambio, gritaban que ya era tarde, habíamos sido vistos, y lo único que quedaba era convertirnos en un rival temible. Fue en ese contexto que surgió la figura de Sofía Torres, la niña que había perdido a su familia en Lima durante el primer ataque pirata. Para 2122, Sofía era ya una oficial respetada de la flota, conocida por su frialdad en combate y su visión estratégica. En un discurso transmitido a toda la Tierra, pronunció las palabras que encendieron la chispa de un nuevo destino. Si los Krael existen, si de verdad consumen mundos, entonces más que miedo debemos sentir furia. Porque ya sabemos cómo es perderlo todo. Y sabemos también cómo levantarnos de las cenizas. Sus palabras se convirtieron en consigna. Los que habían vivido la guerra la veían como un recordatorio de las víctimas. Los jóvenes la adoraban como a un faro de esperanza. La humanidad había encontrado en ella no solo una líder militar, sino un símbolo de lo que éramos, supervivientes convertidos en guerreros. Los telescopios vigilaban el horizonte estelar día y noche. El sistema solar estaba más armado que nunca. Y aún así, cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, millones de humanos miraban con el mismo pensamiento: ¿quién vendrá primero? ¿Un aliado, o el verdadero enemigo? El silencio del cosmos seguía intacto. Pero ya no era un silencio de paz. Era el silencio de un gigante que aguarda su turno para golpear. El año 2125 se convirtió en un punto de quiebre. La humanidad llevaba casi una década preparando sus defensas, construyendo naves colosales y fortificaciones orbitales, como si levantar muros de acero y fuego pudiera protegernos del abismo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde la incursión, recibimos una señal, y no era de ataque. Los radiotelescopios de la base Hércules, en la órbita de Titán, captaron un patrón de ondas regulares, claramente artificiales. El pulso se repetía cada 88 segundos, como un latido cósmico. Tras semanas de análisis, el código fue parcialmente descifrado. Era un mensaje. 3 palabras que se grabaron en la memoria de la humanidad: los vimos resistir. La noticia se filtró de inmediato y la reacción fue un caos. Algunos lo celebraron como el primer contacto amistoso de nuestra historia, una prueba de que no todo en el universo era hostil. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una advertencia velada: nos estaban observando, evaluando si valíamos la pena como aliados o como enemigos. El Consejo de la Humanidad se reunió en sesión de emergencia.
Las discusiones fueron violentas. Responder. Permanecer en silencio. Asumir que, si contestábamos, estaríamos revelando más de lo que debíamos. Los recuerdos de los piratas pesaban demasiado. Nadie quería repetir la historia. Finalmente, Sofía Torres tomó la palabra. Su voz, firme y sin temblores, definió el rumbo de la decisión. Ellos ya saben que existimos. Fingir silencio no nos salvará. Prefiero que nos reconozcan como lo que somos, sobrevivientes, y no presas. Bajo su liderazgo, se transmitió la primera señal humana hacia el vacío interestelar. No era una súplica ni un poema de paz. Era un registro. Un archivo en el que se mostraban imágenes de la guerra contra los piratas, de ciudades ardiendo y de la humanidad levantándose una y otra vez. El mensaje final decía, «Estamos listos». La respuesta tardó meses en llegar. Durante ese tiempo, la ansiedad recorrió el planeta como un veneno. ¿Quiénes eran esos observadores? Aliados, exploradores, depredadores. O los mismísimos Krael, jugando con nuestra esperanza antes de revelarse. Cuando la señal llegó, ¿no fue lo que esperábamos? Una imagen borrosa, traducida apenas en fragmentos. Lo único que quedó claro fue una advertencia, los que vienen no somos nosotros. La tierra entera contuvo el aliento. Aquellas palabras eran una profecía. Si quienes nos habían observado no eran los que vendrían, entonces el destino estaba ya en camino, inevitable. La construcción de la flota aceleró como nunca antes. La Aurora, el Leviatán y la Valhalla II fueron terminados antes de tiempo, listos para encabezar la defensa del sistema. Las academias redujeron a la mitad sus programas de entrenamiento, cadetes de 16 años fueron enviados al frente. Cada rincón del planeta, cada estación, cada colonia minera se transformó en un engranaje del mecanismo bélico más colosal que la humanidad hubiera soñado jamás. Pero en las noches tranquilas, cuando los cielos se llenaban de estrellas, siempre regresaba la misma pregunta, ¿quiénes eran los que venían? ¿Y cuánto tiempo quedaba antes de que aparecieran? El silencio del universo ya no era expectante. Era ominoso. Como el aire cargado antes de la tormenta. El año 2128 fue el año en que la espera terminó. Durante 3 años vivimos bajo la sombra de aquella advertencia, los que vienen no somos nosotros. Y cuando al fin llegaron, lo supimos sin necesidad de telescopios ni radares. El cielo mismo nos lo gritó. La primera señal no fue una transmisión, ni siquiera un eco en los sensores. Fue la súbita desaparición de la estación minera Argos 4, ubicada en el cinturón de asteroides. 40.000 almas se desvanecieron en cuestión de segundos, sin un solo grito, sin una sola baliza de socorro. Los sistemas de observación registraron apenas un destello, un pulso de energía imposible de clasificar. Cuando la patrulla enviada a investigar llegó al lugar, no encontró restos, ni polvo, ni fragmentos de metal. La estación y todos sus habitantes habían sido arrancados de la existencia como si nunca hubieran estado allí. El Consejo declaró la primera alerta cósmica absoluta en la historia. Todas las flotas fueron movilizadas. Marte, Júpiter y Saturno entraron en estado de guerra. El mensaje era claro, el enemigo había llegado. El primer contacto con ellos ocurrió en los límites exteriores, más allá de Neptuno. Un escuadrón de exploración humana, encabezado por la fragata Centella, detectó una anomalía espacial, un punto en el vacío que no reflejaba luz, ni radiación, ni materia. Era un agujero en la realidad. Y del interior emergió lo imposible. Los llamamos los umbrales. No eran naves, al menos no en el sentido que conocíamos. Eran estructuras colosales, de geometrías móviles, como ciudades flotantes que parecían plegarse y desplegarse a cada segundo, como si la física misma obedeciera a otras reglas en su interior. Y desde esas moles de sombras emergieron enjambres de drones, máquinas negras que avanzaban sin emitir calor, sin señales, como espectros. La centella abrió fuego de inmediato, lanzando ráfagas de plasma y proyectiles hiperveloces. El enjambre ni siquiera se detuvo. Atravesó la fragata como si ésta fuese de cristal. En los registros de la caja negra, las últimas palabras del capitán resonaron en toda la humanidad.
No luchan como piratas. No luchan como hombres. Esto es otra cosa. La batalla de Neptuno se convirtió en el primer choque real contra el nuevo enemigo. 100 naves humanas se enfrentaron a 3 estructuras umbral. Solo 6 regresaron. Pero no lo hicieron en vano. Sus transmisiones permitieron analizar a fondo la naturaleza de aquellas cosas. Descubrimos que no buscaban recursos, ni territorios. Su objetivo era más profundo, más devastador: asimilación. Todo lo que tocaban desaparecía, como si fuese absorbido en otra dimensión. No dejaban cadáveres, no dejaban ruinas, solo vacío. La humanidad comprendió entonces que los piratas habían sido una prueba menor, una chispa comparada con este incendio universal. Ellos habían venido por riquezas. Estos, en cambio, venían por existencia. La voz de Sofía Torres retumbó una vez más en los parlamentos y en los hogares de la tierra. No luchamos por sobrevivir esta vez. Luchamos por seguir siendo. Y bajo esa consigna, comenzó la Segunda Gran Guerra Estelar. La guerra contra los umbrales no tardó en demostrar lo diferente que eran de cualquier enemigo conocido. Los piratas habían sido brutales, caóticos, hambrientos de botín. Pero los umbrales eran metódicos, implacables, desprovistos de todo lo que pudiéramos reconocer como emoción o lógica humana. No negociaban, no se comunicaban, no mostraban señales de querer otra cosa más que absorber. Los primeros meses fueron un baño de sangre. Las batallas en los límites del sistema solar dejaron miles de naves convertidas en polvo. Cada enfrentamiento se sentía como arrojar piedras a un océano infinito. Los umbrales parecían inagotables, multiplicándose más rápido de lo que podíamos destruirlos. Y sin embargo, resistimos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque estábamos preparados. Décadas de reconstrucción tras la guerra pirata nos habían enseñado a pelear largo y duro. Cada colonia, cada estación, cada luna fortificada se convirtió en un bastión. No había un solo rincón de la tierra ni de sus dominios donde no se respirara guerra. Las academias militares produjeron generaciones enteras de pilotos en cuestión de meses. Niños de 14 años eran entrenados para volar drones kamikaze. Mujeres y hombres de 80 operaban cañones orbitales desde sus camas de hospital. La humanidad entera se convirtió en un ejército viviente. Pero la resistencia no era suficiente. En el tercer año del conflicto, el enemigo logró abrir un umbral sobre la órbita de Marte. Millones de drones oscuros inundaron el planeta rojo como una plaga. Las ciudades cúpula de Nueva Roma y Helios Prime fueron arrasadas en cuestión de días. Más de 20 millones de civiles se desvanecieron en aquel abismo devorador. Fue en ese momento que Sofía Torres tomó una de las decisiones más terribles de la historia humana. Con lágrimas ocultas tras su voz de mando, ordenó activar el protocolo Ares, la detonación de bombas gravitacionales sobre la superficie de Marte. El objetivo no era salvar el planeta, sino negárselo al enemigo. Las explosiones hundieron kilómetros de corteza, provocando terremotos planetarios y borrando del mapa a los invasores. Marte quedó convertido en un desierto aún más muerto de lo que ya era. Miles de años de colonización y sueños humanos quedaron enterrados bajo el polvo. La escisión dividió a la humanidad. Algunos vieron a Sofía como una heroína, dispuesta a sacrificar todo por el bien mayor. Otros la acusaron de genocidio, de borrar a su propia especie en nombre de una guerra que quizás ya estaba perdida. Pero una cosa quedó clara para todos: contra los umbrales, no había concesiones. Cada planeta, cada ciudad, cada vida era moneda en un juego donde la apuesta final era la existencia misma. Los años siguientes fueron aún más oscuros. Batallas en Saturno, en los astilleros de Júpiter, en las lunas de Urano. El sistema solar entero ardía, y con él, la esperanza. Pero también, en medio de la desesperación, nació algo nuevo, una idea. Un grupo de científicos y estrategas comenzó a preguntarse: si los umbrales no buscan recursos, sino absorber la realidad, entonces, ¿qué pasaría si les tendemos una trampa? Por primera vez desde que la guerra comenzó, la humanidad no solo resistía, planeaba contraatacar. El plan se conoció como Proyecto Espejo. Nació de la mente brillante y obsesiva del Dr. Liang Wu,
un físico que había perdido a toda su familia en la caída de Marte. Wu sostenía una hipótesis arriesgada: si los umbrales podían absorber materia y energía, quizá era posible construir un artefacto capaz de reflejar su propio poder contra ellos. La idea parecía un delirio. Crear un arma que jugara con la misma física imposible que usaban aquellas entidades era casi suicida. Pero la humanidad ya no tenía nada que perder. En los laboratorios subterráneos de la Antártida, escondidos bajo kilómetros de hielo, comenzó la construcción del primer núcleo de inversión cuántica. El costo fue inconmensurable. Miles de científicos trabajaron hasta morir por agotamiento. Se drenaron los últimos recursos de la Tierra, se desvió la energía de colonias enteras. Algunos llamaron al proyecto Espejo el sacrificio final de la humanidad, porque al apostar todo en él, condenábamos cualquier otra esperanza si fracasaba. Mientras tanto, la guerra continuaba. Los umbrales abrieron fisuras sobre Europa y Ganímedes, arrasando con nuestras reservas de agua y minerales. En la órbita de Saturno, la gigantesca estación Olimpo fue devorada en silencio absoluto. La transmisión final mostró a miles de soldados disparando hacia la oscuridad antes de desvanecerse en nada. El enemigo parecía invencible. Cada victoria humana era efímera, y cada derrota costaba millones. Pero lo que los umbrales no comprendían, y quizá nunca comprenderían, era que nosotros no luchábamos por expansión, ni por dominio, ni siquiera por venganza. Luchábamos por memoria. Por nuestros muertos. Por los niños nacidos en refugios subterráneos, por los ancianos que aún contaban historias de un cielo azul en la tierra. Luchábamos por la posibilidad de seguir llamándonos humanos. En el año 2134, 6 años después del inicio de la guerra, el núcleo de inversión fue completado. No era un arma en sí misma, sino un dispositivo que debía ser transportado y activado en las entrañas de un umbral. Un suicidio técnico. La nave elegida para la misión fue la Aurora, insignia de la flota y símbolo de la resistencia. Su capitán, Elena Drake, aceptó la tarea sin vacilar. En su discurso de despedida, transmitido a toda la especie, pronunció palabras que quedarían grabadas en la eternidad. Si los umbrales creen que somos presas, hoy les demostraremos lo contrario. No importa si caemos. Lo que importa es que sepan que, mientras exista un solo ser humano vivo, nunca tendrán victoria completa. La misión fue bautizada con un nombre antiguo, tomado de los tiempos de la mitología: Operación Prometeo. El destino de la humanidad dependía de ella. La Aurora partió desde la órbita de la Luna escoltada por 50 naves de guerra y cientos de cazas ligeros. En su interior, el núcleo de inversión cuántica latía como un corazón artificial, encerrado en capas de blindaje que apenas podían contener su inestabilidad. Los ingenieros lo llamaban el Sol enjaulado, y con razón: un error mínimo podía desatar una implosión capaz de borrar la nave entera en segundos. El objetivo estaba claro: penetrar en una de las estructuras umbral y activar el núcleo en su interior. Si las teorías del Dr. Wu eran correctas, la energía de vuelta destruiría a la colmena desde dentro, quizás cerrando la fisura por la que había ingresado. Si fallaba, la Aurora y toda su tripulación serían olvidadas en el vacío. La operación comenzó en los límites de Urano, donde un umbral había abierto su grieta más grande hasta entonces. La criatura ciudad flotaba imponente, plegándose sobre sí misma en movimientos imposibles de describir. No parecía moverse con prisa, simplemente existía, como un tumor en el tejido del universo. La flota humana lanzó el primer ataque en oleadas coordinadas. Torpedos de plasma, misiles de antimateria, cañones cinéticos. El espacio se iluminó con un resplandor que habría hecho palidecer a las estrellas. Pero los drones oscuros respondieron al instante, surgiendo de la estructura como enjambres sin fin. El combate fue una sinfonía de destrucción. Cazas humanos se sacrificaban chocando contra los enjambres, abriendo brechas mínimas para que la Aurora pudiera avanzar. Fragatas enteras se interponían en el camino de los proyectiles enemigos, convirtiéndose en chatarra ardiente para comprar segundos preciosos. En medio de la batalla, Elena Drake ordenó activar los escudos de contención y lanzarse en picada hacia la abertura central del umbral. La maniobra parecía suicida: las geometrías imposibles de aquella cosa destrozaban sensores, confundían radares y hasta los relojes parecían desincronizarse dentro de su radio. Pero la Aurora continuó,
guiada por instintos más que por instrumentos. En la Tierra, miles de millones observaban la transmisión en directo, conscientes de que presenciaban el momento que decidiría el futuro de su especie. Nadie hablaba, nadie respiraba. Cada corazón humano latía con el de la tripulación. Cuando la nave cruzó el umbral de la estructura, la señal se distorsionó, llena de ruido y fragmentos de imágenes incomprensibles. Los tripulantes describían paredes de luz y sombra que parecían vivas, corredores infinitos que se doblaban en sí mismos, y un silencio tan absoluto que desgarraba los sentidos. Era como navegar dentro de un sueño enfermo. Entonces, en la sala de control, Elena pronunció las palabras más duras de su vida. Tripulación, hemos llegado. No habrá regreso. Pero sí habrá legado. El núcleo fue preparado. La cuenta regresiva comenzó. Y mientras el tiempo corría hacia cero, la humanidad entera contuvo el aliento. El núcleo de inversión cuántica comenzó a vibrar con un zumbido que atravesaba huesos y almas. Las paredes de la aurora temblaban, como si la nave misma comprendiera el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Cada segundo que pasaba, la realidad alrededor parecía deformarse, curvándose hacia sí misma. Elena Drake permaneció en su asiento, rígida, con los ojos fijos en la cuenta regresiva. A su alrededor, la tripulación recitaba en voz baja mensajes finales para sus familias, algunos grabados en chips de memoria que jamás serían entregados. No había miedo, no ya. Solo una calma amarga. Una certeza. El doctor Liang Wu, conectado remotamente desde la Tierra, gritaba instrucciones mientras monitoreaba el colapso energético del núcleo. Mantengan la contención estable. No dejen que supere el umbral de resonancia, o el colapso será total antes de tiempo. Pero las leyes de la física eran un campo minado. Dentro de la criatura umbral, nada se comportaba como debía. Los relojes se desfasaban, las comunicaciones fallaban, incluso los pensamientos parecían dilatarse. Algunos tripulantes juraron haber visto sombras humanas en los pasillos, ecos de sí mismos gritando desde futuros imposibles. Cuando faltaban 30 segundos, el enjambre oscuro penetró el casco exterior. Drones enemigos comenzaron a desgarrar las cubiertas, devorando acero y carne por igual. El oficial de armas se lanzó contra ellos con una granada de plasma, explotando junto a la horda. Otro piloto cerró manualmente con puertas para ganar segundos, quedando atrapado entre el vacío y la marea negra. Elena no se movió. Sabía que todo dependía de aguantar hasta el final. Por la Tierra, por Marte, por todos. Susurró. 10 segundos. Los sistemas colapsaban. 5 segundos. La nave se inclinó violentamente, como si el umbral intentara expulsarla. 1 segundo. El núcleo se desató. La transmisión mostró un estallido blanco que llenó cada pantalla humana, cada implante, cada rincón del sistema solar. Fue como mirar al nacimiento de un sol. La estructura umbral se retorció, plegándose hacia adentro, implosionando en un grito silencioso que nadie escuchó pero todos sintieron en el pecho. Cuando la luz se disipó, el espacio estaba vacío. Ni la aurora, ni sus héroes, ni el umbral permanecían allí. Solo un silencio helado. Por primera vez en 6 años, el enemigo retrocedió. Las demás grietas en el sistema comenzaron a cerrarse, como heridas cosidas por fuego. La humanidad había logrado lo imposible, demostrar que los umbrales podían morir. En la Tierra, la gente lloró, gritó, rezó. No era una victoria total, pero era algo que no habían tenido en mucho tiempo, esperanza. Y en un rincón silencioso de la Antártida, el doctor Wu, con lágrimas secándole el rostro, pronunció las palabras que quedarían grabadas en los anales de la historia. Ellos nos abrieron el camino. Ahora debemos tener el valor de recorrerlo. El sacrificio de la aurora no puso fin a la guerra, pero cambió su naturaleza. Por primera vez, los umbrales dejaron de ser un mito invencible. El hecho de que una de sus entidades hubiera sido destruida resonó como un trueno en toda la galaxia. Durante los años siguientes, la humanidad reconstruyó lentamente sus fuerzas. El proyecto Espejo se multiplicó en secreto, nuevas generaciones de núcleos de inversión cuántica fueron fabricadas, esta vez más estables,
más pequeños y con capacidad de ser montados en varias naves a la vez. A las nuevas unidades se les dio un nombre simbólico, centellas, en honor a la luz fugaz que había consumido a la aurora. Las colonias comenzaron a renacer. Marte volvió a cultivar alimentos bajo sus cúpulas reforzadas. Los océanos de Europa fueron protegidos con campos gravitacionales experimentales, y en la Tierra, las ciudades enterradas emergieron poco a poco hacia la superficie, aunque todavía bajo un cielo marcado por cicatrices orbitales. Pero la paz era relativa. Los umbrales no desaparecieron por completo. Se replegaron, se hicieron menos visibles, pero sus fisuras aún aparecían de manera esporádica. Algunos creían que estaban estudiándonos, aprendiendo de su derrota, esperando el momento exacto para regresar con más fuerza. Ese temor moldeó a toda una generación. Los niños que habían nacido en refugios ya eran adultos endurecidos, soldados sin patria pero con un propósito único, que lo ocurrido jamás se repitiera. El espíritu humano había cambiado para siempre. La guerra había dejado de ser una tragedia para convertirse en identidad. Nuevos líderes emergieron, inspirados por el sacrificio de Helena Drake. Entre ellos estaba la joven comandante Amira Kovac, una huérfana de la caída de Ganímedes. Su frase se volvió un lema de la flota. Sobrevivir no es suficiente. Tenemos que estar listos para vencer. La humanidad empezó a pensar en lo impensable, no solo resistir, sino llevar la lucha más allá de las fronteras del sistema solar. Naves exploradoras fueron enviadas hacia el vacío, en busca de rastros de los umbrales. Querían comprenderlos, encontrarlos antes de que ellos regresaran. El miedo nunca se disipó del todo. Las noches aún estaban llenas de historias de familias desaparecidas, de ciudades enteras borradas sin dejar huella. Pero ahora había también canciones, monumentos, y juramentos de hierro. Millones repetían las últimas palabras de Helena como si fueran un rezo. Mientras exista un solo ser humano vivo, nunca tendrán victoria completa. Y así, con cicatrices aún abiertas, con lágrimas aún frescas, la humanidad comenzó su transformación definitiva. Ya no éramos víctimas. Nos estábamos convirtiendo en cazadores. Pasaron apenas 5 años después de la caída de la aurora antes de que la humanidad diera un paso que antes parecía imposible, salir de su cuna no como exploradores, sino como guerreros. La primera flota de proyección exterior, compuesta por 70 naves armadas con los nuevos núcleos Centella, se reunió en órbita de Neptuno. Era un espectáculo sin precedentes, acorazados que parecían pequeñas lunas, fragatas veloces como cuchillas, enjambres de cazas desplegados como bandadas metálicas. No era solo tecnología, era la condensación de 3 décadas de sufrimiento y aprendizaje. Al frente estaba la comandante Amira Kovac, heredera espiritual de Helena Drake. En su discurso final antes de la partida, sus palabras fueron transmitidas a todo el planeta. No vamos a buscarlos por odio. Vamos porque hemos aprendido la lección más dura, esperar es morir. Y porque sabemos que, donde quiera que se oculten, ellos también recuerdan lo que somos capaces de hacer. El plan era claro, localizar las grietas residuales, seguir sus ecos cuánticos y traspasarlos, llevando la guerra al lugar de donde venían los umbrales. Una operación suicida, sí, pero necesaria. Los científicos no podían garantizar que al otro lado hubiera un espacio reconocible, ni siquiera que las leyes de la física permanecieran intactas. Tal vez el enemigo habitaba realidades que la mente humana no estaba hecha para comprender. Aún así, uno a uno, los capitanes de las naves aceptaron el destino. Cuando la primera grieta fue identificada en el cinturón de Kuiper, la flota Centella se alineó en formación. El vacío brilló con una cicatriz de luz negra, un horizonte imposible que parecía devorar incluso las estrellas de fondo. Los sensores colapsaron. Los relojes se detuvieron. El espacio mismo se estremeció. Y entonces, con motores rugiendo, la humanidad se lanzó hacia lo desconocido. Nadie en la Tierra supo qué encontraron del otro lado. La transmisión se cortó en cuanto las naves cruzaron. Solo quedaron estática y silencio. Pero ese silencio no fue interpretado como derrota. Al contrario, fue visto como el inicio de la siguiente era. Porque por primera vez en la historia, la humanidad no estaba esperando el golpe. Estaba llevándolo.
Las ciudades de la Tierra encendieron hogueras en plazas, Marte proyectó el rostro de Helena Drake en cada domo, y las lunas de Júpiter organizaron celebraciones que duraron días enteros. La gente sabía que quizás nunca volverían a ver a sus guerreros, pero entendieron que su sacrificio era la única manera de asegurarse de que la pesadilla no regresara. La guerra aún no había terminado. Tal vez nunca terminaría. Pero la humanidad había dejado de ser presa. Ahora éramos cazadores en la oscuridad, armados con fuego robado a las estrellas. Y en lo más profundo del cosmos, donde el eco de la aurora todavía ardía en la memoria del enemigo, se encendía una certeza: los humanos ya no temen al abismo, ahora son parte de él. El tiempo pasó, pero nadie en la Tierra olvidó el día en que la flota Centella cruzó el velo. Pasaron semanas, luego meses, y todavía no hubo noticias. Los gobiernos sabían que probablemente jamás habría un retorno, pero los pueblos mantenían una fe obstinada. Se erigieron monumentos, no para llorar a los caídos, sino para recordarle al cosmos entero que la humanidad había aprendido a luchar. Y entonces, un año después, ocurrió. Desde la órbita de Saturno, un telescopio militar detectó una anomalía. No era un umbral. Era diferente, una grieta que se abría hacia afuera, no hacia adentro. Y de ella emergió una nave destrozada, carbonizada, pero humana. Era la Valquiria, una de las fragatas de la flota Centella. Apenas un cascarón, pero con vida a bordo. La tripulación había perdido casi todo, pero lo que traían de regreso no era menos valioso que sus vidas: datos, coordenadas, grabaciones, evidencia. Habían encontrado la raíz de los umbrales. No eran dioses ni demonios, ni siquiera una especie unificada. Eran parásitos cósmicos, depredadores que se alimentaban de civilizaciones jóvenes, debilitadas por sus propios errores. Lo que había llegado a la Tierra no era más que una avanzada pirata, un brazo menor de algo mucho más vasto. La humanidad entendió que lo vivido no había sido una guerra aislada, sino una prueba. Un preludio. Y sin embargo, por primera vez, la balanza ya no parecía inclinada en nuestra contra. Porque ahora sabíamos que podían sangrar. Sabíamos que podían ser derrotados. Y, sobre todo, sabíamos que no estábamos solos en resistir. Los datos de la Valquiria hablaban de otras razas, otros mundos, también asediados. Algunos destruidos, otros todavía luchando. El Consejo de la Tierra se reunió en una sesión que sería recordada por siglos. Y allí, sin duda ni titubeo, declararon lo que se conocería como la Era de la Venganza. Ya no pelearíamos solo por sobrevivir. Pelearíamos por todos los mundos que habían sido devorados. Por cada vida inocente arrebatada. Por cada estrella apagada en silencio. La humanidad dejó de ser presa. Dejó de ser víctima. Y bajo un cielo lleno de cicatrices, mirando las estrellas que ahora parecían llamar nuestros nombres, juramos con una sola voz: que tiemble el cosmos entero. Hemos sobrevivido a la primera incursión. Hemos pagado con millones de vidas. Pero ahora sabemos quiénes somos. Somos la especie que no se rinde. Somos los que miran al abismo, y el abismo retrocede. Y así comenzó el verdadero legado de la humanidad. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.